Bien, vamos a hablar acerca de la razón de cambio promedio. Y para hablar acerca de la razón de cambio promedio tenemos que hablar nuevamente de la pendiente. ¿Sí? Pendiente, un término ya bastante conocido, una fórmula que ya hemos estado ocupando en estos días. Sabemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿vale? Y bueno, también lo podemos transcribir como que la pendiente podemos interpretar que bueno, la distancia que hay entre y2 y y1 pues es un incremento realmente. Entonces es un incremento, lo representamos con este signo, al cual llamaremos delta y sobre, pues bueno, en el eje de las x igual sucede lo mismo, es un incremento, nada más que en el eje de las x, entonces delta x, ¿vale? Bueno, en donde pues bueno, la manera de obtener delta y pues es esta de y2 menos y1, y la manera de obtener el incremento de x pues es x2 menos x1. Por si aún no ha quedado claro, pues bueno, el eje de las y pues hace alusión al eje de las ordenadas, el eje de y pues al eje de las abscisas, el eje x. Vamos a pasar a la gráfica. Y bueno, la representación gráfica es pues bueno, parecida a lo de la interpretación geométrica de la derivada. Entonces bueno, así que va a ser un poquito a manera de repaso, ¿sí? Es algo muy sencillo. Bueno, hacemos de cuenta, bueno, que va a pasar aquí una línea, ¿sí? Y esa línea pues tiene dos puntos. Un punto está en el eje de las x, que es este. El siguiente punto está aquí en la función, ¿sí? Bueno, esos puntos pues sabemos que tienen valores en x, tienen valores en y. Si nosotros proyectamos, pues bueno, ahí podemos encontrar tanto los valores en el eje de las x como los valores en el eje de las y, ¿sí? Entonces, bueno, al primer punto pues podemos llamarlo punto 1, el segundo punto pues será el punto 2. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta que podemos formar, si trazamos una línea paralela al eje de las x, pues podemos formar una figura geométrica muy conocida, un triángulo. Esta distancia, bueno, es el incremento que hay en el eje de las x, delta x, y esta distancia pues será el incremento que hay en el eje de las y, ¿sí? ¿Por qué en el eje de la y? Porque bueno, esta línea es paralela a esta que está aquí en la y, entonces está en el eje de la y. Y respecto a los puntos, bueno, ya hablamos que es punto 1, punto 2, y si nosotros proyectamos, pues a este punto lo vamos a llamar y1 y a este punto lo vamos a llamar y2. Respecto al eje de las x, a este punto lo llamaremos x1 y a este punto x2, ¿vale? Muy parecido a la interpretación geométrica de la derivada. Y bueno, la manera formal de leerlo es, anotamos delta y sobre delta x y se lee la razón de cambio de y con respecto a x, razón de cambio de y con respecto a x. Bien, en un razonamiento formal de la razón de cambio promedio, en la que la f pasa a ser una función y si decimos que f es igual a y, ¿vale? Entonces nos quedaría también de esta manera, y es igual a f de x, ¿sí? Y pues bueno, lo único que nos quedaría por sustituir pues sería en la fórmula. Vamos a sustituir en la fórmula para una mejor interpretación. Ok, entonces ya dijimos que vamos a hablar de una función, que y es igual a f de x, ¿vale? El punto 1 entonces tiene coordenadas x1, y1, eso creo que ya lo sabemos muy bien.
El punto 2, pues bueno, tendrá coordenadas x2, y2, ¿vale? Y bueno, vamos a la fórmula. Entonces nos queda el incremento de y con respecto a x. Pues el incremento va a ser definido por y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero como ya dijimos que y es igual a f de x, bueno, entonces vamos a cambiar un poquito aquí y va a ser f de x2 porque estamos hablando del segundo punto menos f de x1 sobre, pues en la parte de la x no ha cambiado, entonces quedaría x2 menos x1, ¿sí? Y esta sería la manera de encontrar la razón de cambio promedio. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo vamos a aplicarlo. Bueno, vamos a determinar la razón de cambio promedio de esta función. F de x es igual a 3x más 1 en un intervalo de 3 a 7. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una partición del intervalo. Vamos a identificar, pues bueno, el intervalo quedaría de esta manera: 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Ya hemos identificado cómo está el intervalo, ¿vale? De 3 al 7. El siguiente paso es realizar una tabla. Dale, vamos a realizar una tabla. En una columna anotamos el eje de las x. En otra columna vamos a anotar el eje de las y, que ya sabemos que y es igual a f de x. Y bien, en otra columna vamos a anotar el incremento que hay respecto al eje de las x, delta x. En otra columna vamos a anotar el incremento que hay en el eje de la y, delta y. Y bueno, en la última columna vamos a anotar el incremento de y respecto al eje de las x, ¿sale? Con respecto a x. Y bueno, ya dijimos que vamos a trabajar con un intervalo de 3 a 7. Entonces comenzamos, anotamos el número 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ahora pues vamos a recurrir a una sustitución, ya que estamos en el eje de la y es igual a f de x, ¿sí? Vamos a sustituir el valor de x dependiendo en la línea que nos encontremos. En el caso de la primera línea pues será f de 3, en la segunda línea será f de 4, posteriormente f de 5, f de 6 y bueno, al final f de 7, ¿sí? Vamos a proceder a calcular cuál sería el valor. Sabemos que para eso pues tenemos que nada más convertirlo en la función, ¿sí? Nada más sustituir, algo que voy a hacer un poco rápido porque se supone que ya lo saben hacer. Bueno, para f de 3 pues sabemos que nos quedaría de esta manera. En lugar de x sería f de 3. Bueno, la función es 3x más 1, entonces en lugar de anotar la x anoto el 3 porque estoy hablando con f de 3 más 1. 3 por 3 es 9 más 1 igual a 10, ¿sale? Y bueno, entonces este resultado va a ser igual para f de 3. Con f de 4 pues bueno, nada más sustituyo aquí en lugar del 3, pues bueno, vamos a tener un 4. 4 por 3, 12 más 1, 13. Entonces aquí el resultado será 13, ¿sale? Entonces me voy aquí, como resultado tengo 13. Y bueno, de esta manera es como se resuelve. Bien, para f de 5, f de 6, f de 7 no lo voy a hacer, simplemente voy a anotar directo el resultado. Pero bueno, ya vieron cómo es que se obtiene. Bueno, para f de 5 el valor es 16. Para f de 6 es 19. Y para f de 7 es 22. Entonces vamos a seguir con la siguiente columna, que nos dice que es el incremento de x. ¿Cómo vamos a encontrar el incremento de x?
Bueno, es algo muy sencillo. Es prácticamente el incremento de la distancia que hay en los puntos dados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a calcular qué distancia hay del 4 al 3, ¿sí? Y pues para eso tenemos que recurrir a una resta, ¿no? 4 menos 3 sabemos que es 1, ¿sí? Entonces en la primera fila vamos a anotar el número 1 porque es el incremento que hubo. Del 3 para pasar al 4 incrementó una unidad, ¿sí? Y bueno, y posteriormente vamos a realizar la misma operación para las demás filas, solo que ahora los números implicados serán el 5 y el 4. 5 menos 4, 1. Entonces aquí será una unidad. Luego el 6 con el 5 será 1. Y el 7 con el 6, 1. ¿Sí? El 7, pues después del 7 ya no hay ningún número, entonces ya no es necesario anotar el número 1. Bien. Ahora vamos a calcular el incremento de y, ¿sí? Para calcular el incremento de y, pues bueno, es el mismo procedimiento. Tendríamos que restar f de 4 menos f de 3. Y nosotros ya sabemos que f de 4 menos f de 3 es como si nosotros dijéramos restar 13 menos 10. Y 13 menos 10, pues sabemos que es 3. 16 menos 3 también es 3. 19 menos 6 también es 3. Y 22 menos 19 también es 3. Y para el 22 pues ya no hay otro valor, entonces ya no realizamos la resta. Y bueno, por último vamos a anotar el incremento de y con respecto a x, ¿sí? Entonces bueno, anotamos primero el incremento. Vamos a hacerlo con el ejemplo de esta primera fila. Tenemos que el incremento es 3, entonces vamos a anotar 3 sobre 1, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que pues se repite en todo, ¿no? Que será 3 sobre 1. Y el incremento siempre es 3 sobre 1. En este caso, como es el mismo, pues bueno, no hay necesidad de anotarlo. 3 sobre 1. Pero si se diera el caso que son distintos incrementos, pues bueno, lo tendremos que anotar. Pero ya sabemos que es 3 sobre 1. Y bueno, ¿qué nos dice la tabla? Pues nos damos cuenta que la razón de cambio promedio de la función en el intervalo de 3 a 7 con las particiones del intervalo que permanezcan constantes, pues es igual a 3, ¿sí? Entonces la razón de cambio promedio, el incremento de y con respecto a x, pues es 3 sobre 1, y 3 sobre 1 es igual a 3. Hemos encontrado la razón de cambio promedio. Y bueno, si nosotros tomamos un punto cualquiera, dos puntos cualquiera, y les asignamos un valor, la razón de cambio promedio va a seguir siendo la misma, ¿sí? Y lo podemos comprobar muy rápido. Vamos a hacer este ejemplo. Para este ejemplo, pues bueno, seguimos con la misma función, 3x más 1 en el intervalo de 3 a 7. Ya encontramos que la razón de cambio promedio pues es igual a 3, pero únicamente queremos comprobar para efectos prácticos con dos puntos, pues podrían decir arbitrarios, ¿no? Obviamente tienen que estar dentro del 3 y el 7, ¿sale? Como punto, como x1 podemos elegir al 4.5 y como x2 podemos elegir a 6.2. Bueno, vamos a proceder a obtener pues las imágenes de estos puntos, o sea los puntos en y en la función, y para eso pues tenemos que hacer una sustitución, ¿no? Aquí ya no va a ser f de x, sino que va a ser f de 4.5, y en f de 4.5 pues la función quedaría de esta manera: 3 por 4.5 más 1, y en la otra imagen sería f para 6.2, y nos quedaría de esta manera: 3 por 6.2 más 1. Aquí el resultado sería 14.5 y aquí 19.6, ¿sí? Entonces esto sería el primer punto en la función, es como si fuera y1, y este sería el segundo punto en la función, es como si fuera y2, ¿vale? Ahora vamos a proceder a calcular la razón de cambio. Para encontrar el incremento de y con respecto a x, pues sabemos que vamos a hacer la resta de 19.6
menos 14.5 sobre los puntos, el punto x2 que nosotros le dijimos arbitrariamente, 6.2 menos 4.5, otro punto que también fue elegido de manera arbitraria. Y bueno, si nosotros comprobamos, realizamos los resultados, pues bueno, nos va a dar 19.6 menos 14.5, 5.1, y en la parte del denominador nos da como resultado 1.7. Si hacemos la división, nos da como resultado 3. Y entonces comprobamos que, bueno, que no importa cuáles sean los puntos, siempre y cuando estén dentro del intervalo de 3 a 7, pues seguirá siendo válida la razón de cambio promedio. Y bueno, esta es la forma de calcular la razón de cambio promedio. Y bueno, les voy a asignar unos ejercicios de repaso en Classroom. Los van a checar, los realizan, y pues sería todo por el tema de hoy.